Bien, em, voy a explicar acerca de los controladores de dispositivo, módulos o driver, como algunos lo quieran, como algunos le llaman, ¿verdad? En el sistema operativo Linux. Em, Vaya, tenemos que hacernos varias preguntas básicas. La primera pregunta es, ¿qué es un controlador de dispositivo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es un controlador de dispositivo? O driver o módulo, como le quieran llamar algunos. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice la teoría. Un módulo o driver, como le quieran llamar, del núcleo debe entenderse que no es un ejecutable independiente. Ojo, no es un ejecutable independiente, sino más bien un fichero o conjunto de ficheros. Ojo, un fichero o conjunto de ficheros. O sea, un controlador puede ser un conjunto de ficheros. Objetos con extensiones .o o .ok, dependiendo con qué versión del kernel estemos trabajando. Bueno, y otras variantes más. Pero puede ser .o o .ok, que será enlazado adentro del núcleo en tiempo de ejecución. Ojo, será enlazado dentro del núcleo en tiempo de ejecución. Y nos pone un ejemplo de la teoría. Hola.o, vean, este es un fichero llamado hola con extensión .o, o sea que es un módulo, ¿ya? Y el mismo otro ejemplo, hola, pero hoy con .ok. Bien, hasta ahí estamos bien. Nosotros sabemos de que los módulos tienen esas extensiones, .o o .ok. Eso es lo primero que tenemos que entender. Luego tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Dónde corren los controladores de dispositivo o módulos? ¿Dónde es que corren? Ahora, para poder respondernos a esta pregunta, primero tenemos que ver distinciones que el sistema operativo hace. Por ejemplo, aquí nos dice, el sistema operativo distingue en dos espacios de memoria, los cuales son, ojo, el sistema operativo distingue entre dos espacios de memoria. Uno es el espacio del kernel, oigan bien, uno es el espacio del kernel y el otro es el espacio de usuario. ¿Ya? Los módulos corren en el espacio del kernel y las aplicaciones de usuario corren en el espacio de usuario. Y aquí nos dice, fíjense bien, un módulo siempre va a correr en el espacio del kernel. O sea, siempre va a correr en el espacio del kernel. Mientras que una aplicación va a correr en el espacio de usuario. ¿Ya? Entonces hay que tener esa distinción. Un módulo va a estar siempre en el espacio del kernel, mientras que una aplicación va a estar en el espacio de usuario. Eso es algo bien importante que tenemos que entender. ¿Ya? Ya vimos lo de las extensiones. Un módulo tiene una extensión .o o .ok. Y ya vimos que el sistema operativo distingue entre dos espacios de memoria, el espacio del kernel y el espacio de usuario. Y un módulo siempre va a estar en el espacio del kernel, siempre va a correr en ese espacio. Siguiendo con las cuestiones que estamos viendo acerca de los drivers o los controladores, tenemos que hacer otra pregunta bien importante. Si las aplicaciones corren en el espacio de usuario, o sea, corren en este espacio, ¿cómo hacen para comunicarse con los módulos que corren en el espacio del kernel? O sea, ¿cómo las aplicaciones se comunican con los módulos si corren en diferentes espacios de memoria? Estos corren en el espacio del kernel, pero las aplicaciones corren en el espacio de usuario. Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacer. Ahora bien, veamos qué nos dice la respuesta. La comunicación se establece por medio de archivos especiales. Ah, o sea que hay archivos especiales. ¿Ya? Hay archivos especiales. ¿Ya? Que nos ayudan a establecer la comunicación entre los módulos
y las aplicaciones de usuario. ¿Cómo se llaman esos archivos especiales? Vamos a ver ahorita. La comunicación se establece por medio de archivos especiales llamados archivos de dispositivo. Archivos de dispositivo. Eso es algo bien importante que nosotros tenemos que entender. Otra cosa que nosotros tenemos que saber es que los módulos o drivers se dividen en tres tipos. En tres tipos de módulos o drivers, los cuales son módulos de carácter, módulos de bloque o módulos de red. Ojo, en tres tipos: módulos de carácter, módulos de bloque o módulos de red. Y aquí tenemos un ejemplo sencillo de un módulo. Este módulo es general, no es un módulo que sea de estos tres tipos, es un módulo general. Ya vamos a entrar más en detalle a ver ya detallado, definir cuál es cada uno de estos módulos. En posteriores videotutoriales se va a ver esa parte. Pero primero vamos a ver un ejemplo sencillo de un módulo que nosotros le hemos llamado hola.o. Bien, y aquí lo tenemos escrito, miren, aquí lo tenemos escrito, ¿ya? Entonces, bueno, ahorita que lo tenemos escrito acá, voy a borrar esta parte para, ¿cómo se llama?, poner ya la explicación, ¿verdad? Bien, bueno, vamos a seguir analizando lo que es este módulo hola.o y vamos a ver cada una de las partes del módulo. Lo primero que hay que entender del módulo de ejemplo, o sea, de este módulo, lo primero que hay que entender es que un módulo debe tener como mínimo dos funciones. Oigan bien, un módulo debe tener como mínimo dos funciones, las cuales son init module, fíjense bien, aquí aparece, miren, init module, y cleanot module, es esta, cleanot module. Esas dos funciones como mínimo debe tener un controlador. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que hace cada una de ellas. Init module, esta es llamada cuando el módulo se inserta en el núcleo. O sea, cuando nosotros insertamos el módulo en el núcleo, ahí va a ser llamada la función init module. Ahí va a ser llamada. Y nos va a servir para preparar la carga del módulo de tal manera que todo esté funcionando correctamente. ¿Ya? Fíjense bien, nos va a servir para preparar la carga del módulo de tal manera que todo esté funcionando correctamente. En este caso lo único que hemos mandado a hacer con init module, porque init module va a ejecutar lo que está dentro de los paréntesis. Si ustedes se fijan en lo que está acá y lo que está acá, miren, eso es lo que va, ¿cómo se llama?, a ejecutar en este caso init module. O sea que ejecutaría lo que es el print y lo que está entre comillas y el código de retorno. Eso es lo que haría. En este caso solo mandamos un print, pero realmente, como la teoría lo dice, es que nos sirve para preparar la carga del módulo de tal manera que nosotros, si nosotros necesitamos asignar, por ejemplo, un espacio de memoria, entonces en la preparación del módulo, cuando mande a llamar a esta función, ahí nosotros vamos a hacer que reserve ese espacio de memoria. Es un ejemplo que vamos a estar ocupando en el mismo funcionamiento del módulo, ¿ya? Entonces, pero para esto nos va a servir esta función. Nos va a servir de tal manera que cuando nosotros insertemos el módulo es la primera que se va a llamar y la que, por ejemplo, va a preparar el módulo para que todo esté funcionando correctamente, y cuando él esté intercambiando
información con las aplicaciones y con el dispositivo y las aplicaciones, entonces, por ejemplo, digamos, él ya tiene todo preparado para su funcionamiento. Cuando esté pasando eso, ya tiene todo preparado. Y suponemos que si hemos hecho las cosas bien, no va a dar ningún error. Eso es importante saberlo. O sea que es de entender por eso. Esta es llamada cuando el módulo se inserta en el núcleo. Y nos va a servir para preparar la carga del módulo de tal manera que todo esté funcionando correctamente. Como ya les dije, para eso nos va a servir. En este caso, no hemos hecho nada de eso. No hemos reservado ningún tipo de memoria, no hemos hecho nada especial. Simplemente, para comprobar su funcionamiento, hemos mandado a imprimir algo a la salida estándar. Hemos mandado a que se vea la frase Hello World. Solo es para ver si ejecuta la función, nada más. Pero realmente nos va a servir para eso. Nos va a servir para preparar el módulo cuando lo insertemos. ¿Ya? Acuérdense, un módulo debe tener como mínimo dos funciones. Init module y cleanot module. Ahora, vamos a ver qué pasa con cleanot module. Se llama antes de que el módulo sea removido. O sea, esta función va a ser llamada antes de que el módulo sea removido. Y se ha hecho para que el módulo sea removido de forma segura. Básicamente hace lo contrario a lo que hace init module. Entonces, en cleanot module, por ejemplo, él va a ver, digamos, si hay alguna memoria que esté reservada, la va a liberar, por ejemplo. Un ejemplo, es un ejemplo. Hay otros más ejemplos que pudiéramos haber visto. La va a liberar de tal manera que cuando él vea que ya todo está listo para que el módulo sea removido, ahí él lo va a remover. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a explicar parte del contenido también. Por ejemplo, si ustedes se fijan, nosotros como prueba, o sea, yo como prueba, lo que hice acá es simplemente adentro de la función init module, yo puse un print que simplemente lo que hace es, miren, aquí dice que es lo que hace. La función print está definida dentro de la tabla de símbolos del kernel. Está definida adentro de la tabla de símbolos del kernel, o sea que es una función del kernel, ¿ya? Propia del kernel. Y su función es similar a printf de la librería estándar de C, o sea que, como ustedes saben, printf de la librería estándar de C manda a imprimir a la salida estándar, ¿ya? Entonces, lo mismo hace printk, manda a imprimir a la salida estándar. En este caso, como esto lo vamos a probar en una consola, él va a mandar a imprimir a la consola, ¿ya? Entonces, eso es lo que haría. Y vamos a ver qué es lo que pasa con este símbolo de acá, miren. Esto que tenemos acá, vamos a ver qué pasa con eso. Si ustedes se fijan, este símbolo no se mandaría a imprimir. O sea, no se va a mostrar, sino que indica el tipo de prioridad del mensaje, ya que de no ponerlo puede ser que el texto no se imprime en la salida estándar. ¿Ya? Esas son entre las diferencias que hay entre printf y printk. Que printk es un símbolo propio del kernel y printf es de la librería estándar de C. Pero nosotros vamos a ocupar printk. Entonces, por ejemplo, en este módulo de ejemplo que lo estamos ocupando, tenemos que ponerle el tipo de prioridad, porque dependiendo de la versión del kernel, puede ser que no nos imprimen la salida estándar. Puede ser que no nos imprimen la salida estándar, pero habría que ponerle esta parte, ¿ya? Entonces, de ahí, por ejemplo, cargamos un archivo de cabecera que nos sirve para poder ocupar varias funciones nada más en esta línea de acá. Pero básicamente este es un módulo sencillo de ejemplo, miren, donde ponemos dos funciones, init módulo y cleanot módulo, ¿ya? Y dentro de las llaves ponemos lo que queremos que se ejecute cuando se vaya a cargar el módulo para su correcto funcionamiento, ¿ya? En el caso de init module y en el caso de cleanot module ponemos entre llaves lo que queremos que se ejecute antes de que el módulo sea removido, ¿ya? Bueno, entonces esto sería de momento. Espero
hacer otro video lo más corto y pronto posible.